Clash. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes.
tiempo de conversaciones, ellas líderes. Les doy la bienvenida a otro episodio de este tiempo de conversación aquí alrededor de la mesa. Hoy me encuentro otra vez, porque ya estuve en anteriores oportunidades, con dos grandes amigas que trabajan liderando a la manera de Dios en lugares diversos, con su profesión, pero también dentro de la iglesia del Señor. Mujeres que admiro mucho. Aquí está conmigo ahora Doris. ¿Qué tal, Doris? Una nueva oportunidad para conversar. Bien, gracias a Dios. Es agradable estar nuevamente acá. Gracias. Qué bueno. Marioli también, bienvenida. Gracias, Isabel. Para mí un gusto estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Bueno, nosotras compartimos también oportunidades de conversación fuera de un set como este, así que siempre tenemos mucho para hablar. Pero el tema escogido para esta conversación, ellas líderes, es automotivación desde la identidad espiritual. Bueno, sí, yo sé que es un título que parece como que un poco complicado, automotivación desde la identidad espiritual, pero vamos a explorarlo un poco y ustedes se van a dar cuenta de cuán importante es esto. De entrada tenemos que dar quizás una definición de motivación, porque el título es automotivación. ¿Qué es motivación? Motivación es aquello que nos mueve, viene de la palabra movere, me mueve. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Cuando decimos eso, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que tengo que hacer? Así que de hecho cuando hablamos de automotivación estamos hablando de algo que nace de mi interior para que yo me mueva a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ahora aplicando esas ideas al título completo, automotivación desde la identidad espiritual. ¿Se puede automotivarse desde la identidad espiritual, es decir, de quién soy yo espiritualmente? Y ya de entrada le lanzo la pregunta del millón a Doris. Pues sí, claro que sí. Yo creo y estoy muy convencida que se puede. Y como dice la palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Escrito está. Entonces creo que de ya es automotivarnos en un día a día y bueno, sí se puede, ¿no? Estar eligiendo y decidiendo cada día vivir a la manera de Dios, desde el punto de vista de Él, ¿no? Desde su perspectiva. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y qué eso significa para el desafío, para lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Porque bueno, también no nos podemos olvidar que cuando hablamos de automotivación o auto cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Autocontrol, automotivación, muchos creyentes no están de acuerdo con esa palabra, porque como que le ponemos un énfasis mucho al yo, ¿no? Yo me controlo, yo me organizo, yo en este caso me motivo. Entonces, claro, suena como que poco espiritual, pero creo que hablando de la automotivación desde el espíritu hay una connotación completamente diferente. No sé si opinan como yo. Sí, totalmente, Isabel. Bien que lo pusiste aquí en el diálogo, porque fue algo con lo que yo luché, ¿no? Yo siempre luché porque escuchaba ese principio, ¿no? De automotivación. Yo decía, no, pero es ponerse uno por encima. El ego, el yo. Cosa contraria a los principios espirituales. A los principios espirituales que aprendemos, ¿no? Entonces, pero increíble, ahora me tocó vivirlo. En este tiempo que estamos viviendo, donde hay mucha opresión, mucha presión externa, digamos, que escuchás malas noticias aquí y allá, ¿no? Sí. Entonces yo descubrí, y es ahora donde aprendí este principio de la automotivación, y es algo que descubrí desde el contentamiento. Cuando afuera no hay algo que te traiga gozo, alegría, cuando afuera las cosas están feas, el clima está gris, digamos, no sale el sol, las nubes están grises, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar dominar por eso? ¿Te vas a dejar arrastrar por eso? Entonces ahí fue como, wow, este concepto de la automotivación se me hizo en mí una realidad, porque yo dije, no. Y descubrí que es que lo tenemos, está en nuestro interior, esa fuerza que te ayuda a salir adelante, que te ayuda, digamos, a motivarte. Entonces yo encontré esto, y a través del contentamiento, por ejemplo, algo tan sencillo, vas a estar deprimida, vas a estar bajoneada porque el entorno está así, no. Es como dijo Doris, una elección. Una elección, nosotros tenemos que ir por encima de ese ambiente que está y buscar en mi interior, pero ¿dónde voy a buscar eso? Digamos, lo busco en mi interior. Entonces esa es la automotivación, yo saco desde mi interior lo que ya hay ahí, lo que el Señor ha depositado ahí, ¿no? Creo que eso es clave, porque
a veces también entendiendo los prejuicios o las preocupaciones, más que prejuicios, preocupaciones de los creyentes en general, de que no nos vayamos a deslizar al otro lado, aquello que normalmente se dice de la nueva era, ¿no es cierto? Sí. Donde la fuerza principal está en el ser humano, en su energía, en la conexión del ser humano con el mundo en general. Esa preocupación de no irnos para ese lado nos también lleva a no entender que igual estamos hablando de algo que tiene que nacer de adentro mío. Así es. Y en este caso es algo que tiene que ver con mi identidad espiritual. Creo que la palabra clave aquí también es identidad, ¿no? Claro, Así es, identidad. totalmente. Liderar desde el espíritu, ¿no? Claro. Eso es lo que yo he estado aprendiendo en este tiempo, digamos, a contentarme desde el espíritu, a contentarme desde el interior. Y no es algo malo, por eso como decías Isabel, ¿no? De repente creemos que automotivación es muy humanista, ¿no? Sí, a eso suena. Sí, que no tiene nada de espiritual, pero no es así, no es así. Es la fuente, es ese manantial que está dentro tuyo, pero que no lo has Esos descubierto. ríos de agua viva que tienen que salir. Que tienen que salir. Bueno, Entonces, es que a veces sabe que cuál es el así problema, es. que esperamos como que caiga algo del cielo Así es. y fluya. Pero hay momentos en nuestra vida cotidiana o nuestra vida de liderazgo donde tenemos que decidir, vuelvo con esa palabra, decidir, así ¿no? es. Sí. Sí. Y yo pienso que Dios nos creó en el libre albedrío y es tan respetuoso el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos ese poder de decidir, ese poder de elegir cada día, ¿no? ¿Qué decido? Decido creer las verdades de Dios, lo que dice en la palabra, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? O decido creer las mentiras del enemigo o de mi carne, ¿no? O de las circunstancias, O de como las decía circunstancias, Marioli. como comentaba Marioli, ¿no? Entonces, está en mi interior, como decía también Marioli, en decidir, en Así elegir. es. ¿Qué creo? Hacia ¿Quién dónde soy me yo? voy a inclinar, ¿no? Exactamente, Bueno, sí. y cabalmente este tema que traemos ahora, que es la automotivación desde la identidad espiritual, quiere apuntar a aclarar un poquito estas dudas Sí. y también a que podamos darnos cuenta de lo importante que es esto, porque nosotros necesitamos movernos hacia lo de Dios, necesitamos movernos y colaborar con los planes de Dios. Donde estemos, aclarando también eso, donde estemos, sea que quizás todavía le toca el tiempo de criar niños pequeños, o ya está ingresando como yo a la tercera edad, o ya está en la tercera edad, o le toca estar dentro de la casa, o es casada, o es soltera, o le toca liderar una organización grande, pero es lo mismo. O sea, la necesidad de unirnos con Dios, de colaborar con sus planes y propósitos. Y es ahí donde la automotivación viene a ser ese fuego, Así es. pero que no viene de mi yo, Así es. viene de mi identidad espiritual, del ADN de Dios colocado en mí. Te unes, Esa parte te unes me- a eso, Sí. que Ajá. ya está en ti, ¿no? Exacto, Sí. esa Es parte como me que tu encanta. espíritu se une con el espíritu de Dios, ¿no? Sí. Ajá. Y es ahí que ya tienes esa convicción, como dice la palabra, ¿no? El espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios, ¿no? Así es. Entonces, esa fuerza está en cada uno de nosotros, porque no se olviden que nosotros somos tripartito, ¿no? Así es. Sí. Espíritu, alma y Y cuerpo. cuerpo. Entonces, no podemos sacar al espíritu y decir, no tiene nada que ver, tiene Claro. que ver, y es el motor, lo que decías, ¿no? Esa fuerza Sí. interna que hay en cada una de nosotros. Ahora, el peligro siempre será que estemos echándole mano a nuestro propio yo también, porque ese lamentablemente está ahí, Sí, ahí a la sí. par, que el espíritu, que la vida de Dios en nosotros hay esa naturaleza Sí. inclinada a desobedecer, inclinada a la vida independiente, lo que nosotros le llamamos la carne en términos espirituales, Claro. que siempre va a estar ahí tratando de salir, tratando de molestar, tratando de liderar, tratando de dirigir, tratando de que yo sea mamá o esposa o líder desde esa mi naturaleza y no desde el espíritu. Claro. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Porque ese es el problema, ¿no? No, es que es elemental, ¿no? Que aprender a liderar desde el espíritu es por encima, ¿no? Por encima de las circunstancias, aún por encima de tus emociones, digamos. Estás triste, estás deprimida, pero es una decisión. Exacto. Vos decides si quieres ese día, lo pasas así, te la pasas bajoneada, pero también decides si quieres a levantarte. Y a lo que me impresiona eso, a veces nosotros como creyentes, como mujeres de fe también,
nos vamos al extremo y nos quedamos de brazos cruzados, yo diría. Esperamos que Dios lo haga todo, ¿no? Ay, Dios quiera, y no hacemos nada, ¿no? Y parte del liderazgo es que Dios también quiere que hagas. A veces te puede decir, quédate quieta, no hagas nada, pero otras veces te dice, levántate. Claro. Y es como le hizo al pueblo de Israel, ¿no? Cuando Josué los lideró, bastante tiempo ya sé que están en este ya monte. le toca moverse. Les toca, muévense. Y esa y palabra, no les pegó el empujón, sí, sino que le dice, muévanse, muévanse. le da la orden, la y no instrucción. les dijo, yo los voy a alzar, ¿lo pudo hacer? Sí, lo claro pudo. que lo pudo hacer, ay, ¿por qué no lo hace? Dijo, bastante tiempo, muévanse, levántense. Y como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente también. Entonces, no espiritualicemos todo. Claro. Sobre espiritualizar. Sí, sobre espiritualizar, decir que Dios lo va a hacer y yo sigo ahí, las malas noticias, sí. No, sí. Dios ya nos ha dado. Sí. Creo que es difícil a veces discernir, ¿no? Sí. ¿Cuándo soy yo? ¿Cuándo es Dios? Pero Sí. creo que siempre el secreto será la relación, la intimidad con Dios, la relación que nosotros tengamos también con la palabra de Dios. Sí, creo que sí. eso será clave para poder Sí. identificar las instrucciones divinas de aquellas que vienen de nosotros, porque la verdad que la palabra marca la distancia, ¿no? Tus pensamientos no son mis pensamientos, Así es. ni tus caminos mis caminos. Creo que ahí será siempre el desafío, ¿no? Sí. Y no estamos exentas de meter la pata, de a veces tomar una decisión y pensar que estábamos alineándonos con Dios y de repente nos fuimos nosotras por nuestro propio camino, ¿no? Sí. Porque también puede suceder, Puede. nos automotivamos porque nosotros ya queríamos algo y no es porque el Espíritu nos ha movido, ¿no? Y escuchamos una voz engañosa, ¿no? Claro. Y decimos, es Dios, digamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que es mi deseo, ¿no? De repente no es Dios, es mi deseo, es lo que ya yo decidí, digamos. Sí, ya estábamos Sí. entusiasmadas. Ahora se me venía esa palabra entusiasmada, que alguna vez leí por ahí o en una conferencia, que la palabra entusiasmo viene de una raíz que es theos. Okay. Theos, Dios. Y lo traducían en esa conferencia o lectura, Dios en mí, theos, Dios en mí. Y que el entusiasmo estaba entonces, por lo tanto, definido de esa manera, ¿no? Ese entusiasmo, en realidad, hablando de la vida espiritual, fluyendo hacia afuera, implica que nosotros le permitimos a Dios que fluya. Así es. Desde nuestro interior. Sí. Entonces no es un entusiasmo externo, Así no es eso lo que nos mueve, Claro. o el aplauso de los demás, quizás no hay aplauso, nadie se da cuenta, Sí. es más, estás desanimado porque la cosa no va bien, Claro. pero tiene que ser un entusiasmo que viene de adentro, ¿no? Sí, que viene Claro, del por espíritu. ejemplo, ¿cómo lidias con los problemas, con las malas noticias, ¿no? Vas a estar siempre bajoneado, triste. Tienes que aprender a contentarte. ¿Y cómo te vas a contentar? Descubriendo las verdades también. Así es. Descubriendo las verdades de la palabra para tu vida, como decía Viviéndolo. Doris, como usted decía también, ¿no? Conocer más la palabra. Entonces, cuando yo sé que hay alguien que lo dio todo por mí, Así yo sé que hay alguien que significa para mí la plenitud y que si lo tengo a ese alguien, si ese alguien está conmigo, no me va a faltar nada. Claro. Entonces aprendo, yo así, digamos, Sí. eso me ayuda, no se lo doy así, ¿no? Sí. Eso me ayuda, ¿no? Ayuda. Mirar a mi interior, mirar lo que ya yo tengo. Claro. Y eso me trae ese contentamiento. De repente no es que voy a estar riendo todo el tiempo, Claro. pero tu espíritu está por dentro con paz, con gozo. Y bueno, y nace un compromiso, ¿no? Sí. Claro. Para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Sí, ¿Qué experiencias, sí. Doris, al respecto también de comprometerse con alguien y quizás estar por tirar la toalla, pero volver otra vez a la ruta? Claro. Yo creo que aquí es muy importante nuestra intimidad con el Señor, nuestra rendición al Señor, aprender a sujetar nuestro cuerpo a nuestra alma y nuestra alma a nuestro espíritu y nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Y aprender a vivir gobernados por el Espíritu de Dios, del Señor. Y bueno, caminar día a día de acuerdo a su voluntad y no a la mía. ¿Le ha tocado experimentar épocas o temporadas Sí, así? sí, bastante. ¿Y dio resultado esa fórmula que está compartiendo? Sí, bastante. Inicialmente me dolió Ujú. a aprender a morir a mí misma y decir, Señor, aquí está esta situación, Ujú. que no sea como yo Sí. quiera, Sí. Ujú, ujú. que sea como tú quieras, que sea tu voluntad.
Y la verdad que sí, estoy experimentando eso actualmente y veo la mano de Dios. Y veo que siento que es la temporada donde estoy siendo más bendecida que en otras oportunidades. Pero es ¿por qué? Porque he aprendido a vivir bajo la voluntad del Señor. Y como dice la palabra, la voluntad es soberana, perfecta, la voluntad de Dios es la mejor. Creo que es clave este tema porque imagínense frente a los encargos que Dios nos ha hecho y las épocas difíciles que podemos experimentar, nuestros propios fracasos y debilidades y poder seguir en la ruta. Sí. Este tema de automotivación desde el espíritu es clave, de no depender de lo externo, incluso no depender de nuestro propio humor, de nuestra propia percepción. O tu temperamento, ¿no? Sí. También, bueno, pero la intimidad es clave porque, Es clave. Por ejemplo, la palabra de Dios es la que separa el alma del espíritu. Entonces están girándole a este tema de cómo sabemos cuándo soy yo, cuándo es Dios. La palabra es clave. Dice que hace una separación, ¿no es cierto? Como una espada que penetra y separa, hace una división entre lo que es el alma y lo que es el espíritu para que nosotros podamos captar y por lo tanto inclinarnos hacia el espíritu de Dios, ¿no? Bueno, y que por ejemplo de este pasaje que se me viene ahora, que dice, añadan a su fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal. Y si ustedes están, no sé qué más dice, pero si ustedes están teniendo todas estas cosas y abundan, usted nos está dando una instrucción de que tenemos que hacerlo, es lo que decía Marioli, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, por obediencia. Claro, por obediencia, no esperar que las cosas sucedan, es que a veces estamos esperando que las cosas sucedan, ¿no? O que venga una varita mágica, ¿no? Dios también, no nos olvidemos que trabaja en nuestro carácter, ¿no? Entonces todos estos procesos van puliendo nuestro carácter, van haciendo lo que Él ya predestinó con cada una de nosotras, ¿no? Él ya tuvo una imagen perfecta de nosotras. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Por ejemplo, Dios ya lo concluyó. Y de aquí a aquí Él ya lo tiene terminado, pero yo lo tengo que pasar todo este proceso. Ay, wow, eso es tremendo, ¿no? Ay, caramba, quisiéramos ver un poquito más allá, pero no vemos, pero es cierto, el Señor lo ve terminado. Por eso es que también dice que tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero todo tiene que ver con que Dios hable, porque el problema es que a veces nosotros podemos tener la tendencia de automotivarnos a aquello que nosotros queremos y asumimos que Dios nos va a dar aquello y le ponemos fe, entre comillas, a lo que queremos, pero en realidad Dios no habló acerca de eso. Ahí también puede ocurrir algo que sea como un autoengaño, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digo, Dios me va a bendecir, va a prosperar mi negocio. Y no solamente porque yo lo diga que va a prosperar, va a prosperar. Aunque está bien que yo tenga fe en un proyecto y en mí misma, pero si Dios me habló acerca de ese proyecto, creo que podría caminar más fácilmente este camino de la automotivación desde el espíritu. No sé si me dejo entender con esto. Sí, totalmente. Es que la automotivación tiene que ver con el espíritu. Tiene que ver, porque no nos olvidemos que en tu espíritu está el espíritu de Dios. O sea, el espíritu de Dios se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu, que Él ya ha puesto en nosotros. Entonces, ahí la fuente, ¿no? Es ahí la energía, es ahí todo lo que está, es ahí tu proyecto de vida, ahí está tu proyecto de vida. Entonces, de ahí donde yo tengo que sacar los recursos. Es más, ahora escucho de automotivación, ya no tengo luchas mentales, ¿no? Como tenía antes de que sea humanismo, ¿no? No, yo digo, lo pueden analizar de esta manera y les va a ayudar, chicas, ¿no? Decir, es desde el interior, desde mi espíritu. Entonces, desde la vida de Dios desde la vida de Dios en mí. Me gustó esa idea, algo que ya yo tengo en mí. Ya yo tengo, totalmente. Ha sido depositada en mí la vida de Dios. Pero que no lo conozco, ¿no? Que no lo conozco, por eso es importante, como dice Doris, como decía Isabel, ¿no? Conocer la palabra, tener ese tiempo también de intimidad con Dios, porque en la intimidad Él te va a revelar. No sé. Creo que este es un mensaje importante para todas aquellas que están quizás perdiendo fuerzas, que están ahí. Yo ahora, mientras escuchaba, pensaba, ¿no? En el pasado, cuando yo tenía hijas pequeñas, ahora ya mis hijas son adultas, pero cuando tenía hijas pequeñas, 4 niñas, y me tocaba estar ahí en la casa, a veces sola porque mi esposo viajaba,
y enfrentando la problemática del hogar, la problemática de la educación, la problemática también quizás de la escasez, porque a todo el mundo le ha tocado esas temporadas. Y qué importante fue en ese tiempo poder levantarme y seguir a pesar de lo que sentía, porque yo sentía que no tenía esperanza, pero Dios decía que sí. Entonces ese final que Dios ve ahí, ¿no? Entonces te levanta, y me imagino que a ustedes les ha pasado, y como a mí, ¿no? Sí. No somos únicas en eso, es normal. Entonces, qué importante es ahí. En ese tiempo quizás se ponía a funcionar en mi vida pura gracia y el Espíritu de Dios, pero ahora lo veo. Ahora puedo ver ahí se la aplica importancia. el versículo que mencionaste, ¿no? Claro, de añadir. De añadir. Claro, sí. De añadir. Sí. Y eso, bien práctico el ejemplo de sí. Isabel, porque una mamá lo puede estar desarrollando en su casa. De repente la situación económica no es buena, no es saludable, pero eso te va a tener agotada, te va a tener triste y vas a generar una atmósfera triste. No, entonces ahí te tienes que levantar. La intimidad, es 100% intimidad. Sí, sí, claro que sí. Y se puede por encima de las circunstancias, ¿no? Por eso alguien dice, al menos cuando tenés fe, dicen, pero no puedo creer que estés tranquilo, ¿no? No, habiendo tantas dificultades, Sí. ¿no? Y se cumple la palabra en lo que dice que esa paz que el mundo no nos las puede dar, Sí. Dios nos las da. La paz que las circunstancias no nos las da, Dios nos las da. Se cumple, ¿no? Y Se esa paz la cumple. tenemos a Se nuestro cumple. alcance. Sí, sí. Y yo creo que es importante aprender a lidiar con eso, ¿no? Particularmente puedo contar algo de mi testimonio, digamos, ¿no? Cuando yo sufrí un divorcio, ¿no? Para mí fue catastrófico porque yo vengo de una familia muy conservadora y yo no podía entender en ese momento y sí, de hecho tenía diría yo, un espíritu de repente sentirme yo el patito feo, ¿no? Que yo no... sentir que un mea culpa, qué sé yo. Nunca lo había pensado ni según usted había tenido conductas como para llegar a ese punto. Exacto. Entonces, ahí es donde aprendí a ejercer mi identidad, quién soy yo en Cristo Jesús. Y el día a día para mí fue un avanzar con el Espíritu de Dios y el decidir creer y decir, yo soy nación santa, soy linaje escogido, soy pueblo adquirido por Dios, para Dios, y en fin, cada día para mí fue un rechazar esos pensamientos, esas mentiras del enemigo o de mi carne. Que la situación vivida le traía ese mensaje, porque la situación era real. Claro, era real, pero entonces decidí cada día ejercitar, escuchar la voz del Espíritu Santo y empezar inclusive a decir las verdades de Dios hasta en voz alta para que tenga ese chip de quién soy yo en Cristo Jesús. Que ese es un buen consejo, voz alta. Sí. Entonces, y eso también transmití a mi hijo, ¿no? Porque de hecho que también eso influyó de cierta forma a él. Me acuerdo como experiencia y se lo puedo compartir porque la verdad que me sirvió y fue una herramienta para mí. Muy bueno, gracias Doris por compartir, porque no sabemos si alguien está escuchando esto y necesita ese mensaje, ¿no? Sí. Bueno, mi hijo quedó a los 2-3 años sin ese hogar funcional, digamos, ¿no? Diría yo con ciertas fracturas tal vez en el alma a su tierna edad. Y bueno, cuando estábamos ya yo viendo qué colegio llevarlo y todo, le hicieron una entrevista y me dijeron, no, este niño, yo aspiraba a un colegio súper bueno. Y me dijeron, no, porque este niño no está bien, necesita una terapia y no sé qué. Y aspire a otro colegio que necesite otro tipo de ayuda y un montón. Entonces yo dije, no. Ahí me levanté en fe y dije, no, voy a empezar a desarrollar realmente el lenguaje de fe. Y me acuerdo muy bien, agarré una hojita donde yo le hacía repetir, él apenas hablaba, ¿no? Y yo le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puede. Y él repetía todos los días. Y ya mi hijo va a salir bachiller, un excelente muchachito, gracias a Dios. Damos fe de eso. Entonces, yo puedo estar muy segura de que sí, decidimos hablar con ese lenguaje de fe y transmitir a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, vamos a ver los frutos, ¿no? Lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí está claro, ¿no? Venía un impulso del Espíritu. Es un impulso que nosotros no podemos ver. Pensamos, yo tuve una brillante idea, pero en realidad es un impulso del Espíritu, pero requiere que alguien colabore con ese impulso. Es como lo que dice la palabra, ¿no? El querer como el hacer
por su Sí. buena voluntad. Implica que Él pone en nosotros los deseos de hacer su voluntad, pero en nosotros tenemos que hacer algo. Sí. Ahí está, bien, ese impulso para mí es eso lo que viene del Espíritu y requiere de un creyente, una creyente que se adhiera a eso, ¿no? Eso Sí. iba a decir, Ujú. adherirse es importante. Ujú. Y eso lo veo como unirse. Te tienes que Colaborar. unir, te tienes que unir, porque separada no vas a poder, hay que unirse. Entonces hay que unirse al Espíritu, hay que unirse a los planes Sí. de Dios. Separadas no vamos a poder. Sí. Entonces es esa unidad la que nos va a ayudar, digamos, a salir adelante, a automotivarnos. Sí. Es Ujú. esa unidad, porque esa es nuestra fuente, digamos, ¿no? Alejada Sí. de esa fuente no vamos a poder. Sí, es tal cual. Se me viene también mucho el tema del carácter espiritual. Sí. El carácter espiritual, una definición que nosotras manejamos aquí en Ellas Líderes, es que esa estructura firme, capaz de sostener los propósitos de Dios. Es una estructura firme en Doris, una estructura firme en Mariolis, una estructura firme en Isabel y en cada una de las que está ahora escuchando este podcast. Es esa estructura firme, capaz de sostener los propósitos de Dios, que se va formando cuando tomamos decisiones por valores y Sí. principios, en este caso por la palabra de Dios. Así, el ejemplo Sí. que Doris está compartiendo, yo creo que eso es clave. Para mí eso es automotivación. No sé, nunca tuve mucho problema con este tema, capaz porque lo entendí desde el principio, pero bueno, al final el mensaje que tenemos para quienes están escuchando este podcast es eso, es que nos unamos a ese mover del Espíritu, porque el Espíritu no es estático. Ahora, Sí. evidentemente no vamos a poder ganarle al Espíritu, nosotros por delante y el Espíritu por detrás no funciona, pero tampoco que dejemos que el Espíritu se mueva y nosotros ahí, ¿no es cierto?, a paso lento, ¿no? Que no nos Claro. movemos, que no nos activamos, será, no será, de repente sí, de repente no. Yo creo que ahí se pone clave este asunto, ¿no? De que seamos hacedores de la palabra y no Sí. solamente oidores. Sí. Porque el que oye dice, ve, se mira en un espejo, ve su imagen y de ahí se da vuelta y sigue con su vida. Y entonces así no vamos a unirnos a los planes de Dios, ¿no? claro. Imagínense qué oportunidad espectacular de unirnos con Sí. Dios. Sí. Hay que unirse, ¿no? Y yo creo que, bueno, y este va un desafío para ti, si estás escuchando, si lo ves alguna vez, si ves esta conversación, unirse tiene que ver con fe. Exacto. Tiene que ver con fe. Sí. O sea, no puedo seguir así, decir, yo me voy a automotivar y como vos decías, Isabel, de repente te estás equivocando. Así Es que esta unidad tiene que ser por fe. Sí. Primeramente, chequea cuáles son tus convicciones, cuál es tu objeto de la fe, ¿no? Y eso es elemental. Nuestro objeto de la fe tiene que ser Jesucristo, ¿no? Así es. Y si esa es tu eje central, todo se va a ir dando, fluir. va a fluir, se va a ir ajustando. ¿no? Sí, como dice Marioli, es por fe, ¿no? Pero la fe, como dice, sin obras, no ayuda, Así ¿no? como Es que como que, acción. exacto, orando Como y la accionando. oración. Oración. Sí. A Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Así más o menos. Pero también se me venía ahora a la mente aquello que decía Pablo, bueno, parafraseando también, decía, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios Amén. conmigo. Sí. Entonces, para mí eso es autoliderazgo desde la identidad espiritual. No yo he logrado más que otros, yo me esfuerzo también, ¿no es cierto? Yo pongo, digamos, a funcionar todo mi potencial, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En este caso, lo que viene del Espíritu, lo que viene de adentro nuestro. Así que qué tema muy lindo Sí, que estamos excelente. tratando, pero bueno, hay mucho para hablar. ¿Hay algo con lo que se quedan que quisieran compartir antes de que nos vayamos? Porque ya nos vamos a despedir. Muchísimo. Hay muchísimo para hablar y hablar y hablar. No, yo digo que, bueno, sea lo que estés pasando en este tiempo, no dejes que las circunstancias te dominen, te controlen. Dios ha puesto en tu interior un potencial. Dios ha puesto en tu interior ese ADN para que puedas salir adelante, digamos.
Entonces yo digo, busca en tu interior, no estés buscando afuera, porque a veces estamos buscando en las personas, en las circunstancias, y queremos ser motivadas desde afuera. Pero si de afuera nadie te motiva, lo tienes que buscar en tu interior. Y es ahí donde está esa fuerza, en tu espíritu que se comunica con el Espíritu de Dios. Buenísimo. Doris, Sí, unas excelente, palabritas para cerrar. De acuerdo con Marioli, decidir cada día vivir a la manera de Dios, creyendo las verdades de Dios, y eso está en el manual que es la Biblia, en la palabra. Excelente, muchas gracias Marioli, muchas gracias Doris, muchas gracias a todos ustedes que están escuchando esta conversación Ellas Líderes, así que será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, chao chao.